Bueno, estamos hablando también de la cuestión de la información, hacia allá vamos, porque el objetivo también es combatir la desinformación, o al menos cuestionar lo que se está diciendo de un lado y del otro. Y hay profesionales en el contexto de la guerra que están trabajando con compromiso en esa línea. Hoy estuvimos dialogando con una periodista ucraniana que ha escapado de Ucrania, se encuentra en un país de Europa que no ha revelado por cuestiones de seguridad. Junto con otros profesionales llevan adelante una lucha que se da en las redes sociales y en las distintas plataformas para tratar de poner claridad, echar luz sobre las informaciones y las imágenes que se difunden acerca de la guerra. Esa es la otra batalla detrás del conflicto bélico. ¿Qué es lo que está circulando? ¿Qué es lo que se da a conocer a través de esos canales informativos que generan ese ruido en la comunicación y en la verdad sobre el conflicto? Bueno, nosotros en Stop Fake seguimos desde de 2014, cuando Rusia nos anexó Crimea y empezó la guerra del Donbass, de parte del Donbass, mejor decir, porque son pedazos de dos provincias en el este, y nosotros seguimos verificando y monitoreando la propaganda rusa desde ese entonces, desde hace 8 años, y puedo asegurarlos que no han parado. Ni tuvimos un día sin una nota, sin una mentira que tuvimos de desenmascarar. Y aún más, últimos meses se aumentó la cantidad de noticias falsas y estaban aumentando narrativas diciendo, mintiendo que todos los ucranianos son nazis, o por ejemplo que el Donbass no más es una guerra civil y no es una agresión rusa, o justificando que Crimea es de Rusia históricamente, aunque no es, y siguen con persecuciones de crimeos, de tártaros de Crimea, digo. Y bueno, todo ese aumento de noticias falsas fue para la razón de justificar su agresión y su invasión. Por eso, en sus palabras, en palabras de Putin, lo que hacen ellos ahora no es una guerra, sino una operación militar de desnazificación de Ucrania, que no cabe sentido porque en dos últimas elecciones de parlamentarios que tuvimos en 2014 y 2019, ni siquiera tuvimos las de ultraderecha, por ejemplo, representados. Es más, en últimas elecciones tuvimos casi 12% del partido que afiliado con Putin, o sea, partido prorruso. Por eso, en las últimas 2 semanas de la guerra activa, puedo decir también que Stop Fake está trabajando 24/7. Estamos recibiendo un montón de solicitudes por parte de nuestros lectores para que verifiquemos y les ayudemos a entender y dónde es verdad y dónde no es verdad. Y la mayoría de los temas que están surgiendo en esas 2 semanas ahora, ya durante la invasión, son mentiras de que, por ejemplo, las ciudades o provincias o incluso el presidente de Ucrania se rinde o se capitula. No estamos capitulando, incluso las ciudades que lo tienen lo peor, ya están rodeados, siguen luchando contra la invasión. También, por ejemplo, siguen con narrativas que los refugiados ucranianos no quieren refugiarse en Europa, sino van a Rusia. En realidad, las cifras de la ONU muestran que solamente 5%, alrededor de esa cifra, están yendo a Rusia. Por ahí quizás tienen sus parientes ahí, pero no son, por ejemplo, 2 millones que van a Rusia. Justifican la ocupación de Crimea, que fue contra el derecho internacional.
Por eso, y también hay que tener en cuenta en qué país está la guerra. No fue Ucrania que lanzó sus tropas a Rostov, a Saratov o a Voronezh, sino fue Rusia que entró en nuestro país, ocupó, llenó con desinformación y luego siguió con la guerra bombardeando mi ciudad natal, mi querido Kyiv. Bueno, y más allá de esto, que es tu batalla personal y profesional contra la desinformación, ¿cómo se vive también desde el otro lado, como ucraniana, y teniendo en cuenta que también tenés una familia a la cual tuviste que evacuar desde Ucrania y que ahora, bueno, te están acompañando? ¿Cómo verlo desde afuera? Duele. Duele mucho, aunque siempre digo que yo lo tengo mejor que otros que quedan. Eso duele muchísimo porque veo que no solamente es un ataque, no es una guerra de reglas, no es una guerra que llevan así como debe ser, sino lo que pasa es bastante feo. Es bastante feo específicamente por disparos, tiroteos y bombardeos de las localidades civiles, de hospitales, de escuelas, de hogares, por eso. Pero lo que veo, que ucranianos son muy valientes, incluso mi primo, que se quedó y ahora está defendiendo a su país con armas, luchando para poder establecer la paz ahí y para poder proteger no solamente a Ucrania, sino a la democracia. Todo lo que pasa no es un conflicto es una guerra para nuestra independencia, para que ellos, Rusia, quiera aún volver a dominar a nosotros. Lo que puedo decir también que StopFake hace un trabajo tremendo, muy importante, y también estamos sufriendo cientos de miles de ataques por parte de Rusia diariamente. O sea, hablo de ciberataques que registran nuestros profesionales, nuestro equipo, y lo protegen nuestro sitio web de esos ataques. También aumentan muchas noticias falsas a través de mensajerías, a través de redes sociales, porque en ese tiempo es bastante confundido entender de dónde proviene información. Así que a todos los que quieren informarse, es muy importante ver las fuentes de información.